Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra clase número 7, la última que tenemos antes del parcial número 1. Así que bueno, antes de irnos al tema que nos compete en esta clase, vamos a hacer un gran repaso para el parcial número 1. De eso va el primer bloque de la clase. ¿Bien? Bueno, para empezar con todo ya. Recuerden que Parcial 1 toma todo lo que es módulo 1 y módulo 2. Tienen mucho para leer, muchísimo material, ya que tienen la bibliografía básica, que es el libro de Fernández Romero, eh, creatividad para organizaciones, creatividad e innovación para organizaciones y empresas, que está en nuestro Padlet, es un archivo PDF que se los dejé en nuestro Padlet. De eso va todo el capítulo 1 y 2 completos. Bien, también dentro de la bibliografía básica entra todo lo que es el libro de Hilda Cañeque, pero es un libro difícil de conseguir. Algunos o algunas han estado intentando comunicarse con biblioteca para que se los habiliten, pero es muy difícil. Casi toda la bibliografía de Hilda Cañeque está incluida dentro de las lecturas que ya tienen en Canva, y yo les hice algunos prints de pantalla a 2 páginas de ese libro, donde mencionaban los conceptos de mecanismos y desafíos que no vimos en clase, son conceptos que deben repasar solos. Se los dejé en Padlet. ¿Bien? Después tenemos dentro de Canva, son 4 lecturas por cada módulo, ¿bien? Así que van a tener 8 lecturas para leer en Canva de módulo 1 y 2. Y también dentro de Canva van a ver que hay un montón de papers y artículos que les van a ser útiles para este momento y que necesitan leer. Me habían preguntado dónde estaban los papers. Bueno, acá hice un print de pantalla de su Canva. Cuando entran en las aulas abiertas tienen una estructura un poco así. Normalmente tienen algún videíto de introducción al módulo, se les habla de cuál es el concepto principal, acá está la lectura de ese concepto principal, se les habla de dónde está tomada toda esa info, y acá por ejemplo publicación. Bien, ese sería uno de los papers que tienen que leer, una de las publicaciones o artículos que tienen que leer para completar todo lo que fuimos viendo en clase y todo lo que es la bibliografía eh, oficial. Bien. Después les quería comentar el tema técnico. Bien, para rendir este parcial número 1, recuerden que tienen que empadronarse. Seguramente todos han recibido un mail de sus referentes alumnos contándoles el paso a paso de cómo empadronarse en el nuevo sistema para rendir que se llama ZOE. Tienen que bajar Clarway en sus computadoras. Si alguien no tiene computadora o tiene algún problema técnico, me tiene que avisar con tiempo. Bien, se los comento porque hay algo que se puede hacer, se está buscando la vuelta y demás, pero me tienen que avisar con tiempo. Eh, Deben bajar Clarway, pero también les recomiendo que bajen Keeper. Bien. Eh, para que lo tengan como plan B. En caso de que no les funcione Clarway, pueden bajar Keeper. Alumnos que tengan Mac y que no puedan bajar ninguno de los dos, me avisan y le encontramos la vuelta también. Bueno, ya habiendo visto todo lo que es la parte de la bibliografía que entra en este parcial y también la parte técnica, los voy a introducir un poco en cómo es un parcial por sistema Q. Sistema Q es el sistema que utilizamos para evaluar, que son multiple choice de distinta índole. Bien, van a tener preguntas que les van a indagar directamente sobre definiciones. Bien, por ejemplo, ¿qué concepto hace referencia a el conjunto de facultades o capacidades, tanto artísticas como intelectuales, entre las que se encuentra la capacidad creativa? Bien, esa pregunta va directo a entender si ustedes saben, es bastante memorística, si ustedes saben ese concepto. En este caso, la respuesta correcta, si no lo sacaron, es talento. También van a tener verdaderos o falsos, ¿bien? Como, por ejemplo, existen 3 tipos de creatividad: la primaria, secundaria y la integral, que involucra a ambas. Y ustedes solamente tienen que decir si esa sentencia es verdadera o falsa. En este caso es falsa, solamente existen 2, primaria y secundaria.
También hay preguntas de identificación, ¿bien? De poder identificar un concepto. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes postulados pertenece a un tipo de barrera de la creatividad? Seleccione 4. ¿Por qué seleccione 4? Van a tener múltiple opción 2, 3 y 4, es decir, van a haber 2 correctas, 3 correctas o 4 correctas. ¿Bien? ¿Cuáles de estas son barreras de la creatividad? Bueno, en este caso tenemos la A, B, C y D. La E, la reserva personal de datos, no era una barrera de la creatividad, era una actitud. Bien, todo el resto sí son barreras de la creatividad. Después hay preguntas de tipo de relación, ¿bien? Por ejemplo, si logro reunir a personas con intereses y capacidades distintas para crear un entorno innovador, ¿qué tipo de actitud estoy aplicando? Bien, y ahí hay varias opciones. En este caso sería la C, creatividad propia y ajena. Esto es de relacionar una situación, ¿bien?, con un concepto, es decir, cómo aplico ese concepto en la vida. Hoy en día en el siglo le llamamos más de preguntas por competencias, ¿bien? Se intentan entender si ustedes saben hacer, si saben relacionar y si saben hacer sobre todo. Bueno, cualquier duda sobre los tipos de preguntas y demás, me avisan, es un parcial que no debería durar más de 40 minutos, que se puede hacer bastante rápido. Ahora, en la clase presencial, vamos a jugar a este pequeño juego. Quien quiere aprobar el parcial, porque quien quiere ser millonario no nos va a dar. Voy a dividir a la clase en dos, voy a hacer preguntas por equipos y demás. Para vos que estás viendo este video, en tu casa podés ir jugando con el PDF que les dejo en el Padlet. Así no voy pasando pregunta por pregunta, pero muestro más o menos cómo es. Por ejemplo, ¿a qué concepto refiere el siguiente enunciado? Es la capacidad de comprender y conocer algo de forma inmediata, sin un razonamiento consciente. Y las opciones son imaginación, improvisación, invención e intuición. Bueno, la respuesta correcta en este caso sería intuición y la vas a ver así en verde. Son 10 preguntas que si llego también se las voy a dejar a través de la app evaluados, pero si no, las podés usar a través del PDF que te dejo en Padlet de esta misma clase. Yo ahora voy a pasar rápido. Acá están todas las preguntas. Bueno, una vez que más o menos hicimos este diagnóstico, que respondiste a estas preguntas y ves cómo estás para el parcial, vamos a hacer un buen repaso. Este es un poco el módulo 1, un mapa conceptual que les armé del módulo 1, donde el concepto central es este que vemos acá, creatividad. Bien, ahora vamos a ir haciendo zoom en cada una de estas partes del módulo 1, perdón. Bueno, la creatividad se utiliza en la resolución de problemas, por eso es que la estudiamos, porque es una herramienta para la resolución de problemas. Y dentro de este pequeño tema, problemas, entran todas las definiciones. ¿Qué era un problema? Bien, es esa situación de difícil solución, es una necesidad no cubierta, un deseo no satisfecho, bien. No es algo necesariamente malo, pero sí siempre es algo que se intenta mejorar. Pueden ser distintos tipos de problemas, pero ya los vimos en otra parte de la materia. Hasta acá vimos solamente la definición. Después, dentro de ese universo de los problemas, vimos lo que era una idea, ¿bien? Y lo que era una solución. Una idea era simplemente una propuesta, una sugerencia sobre algo. En cambio, una solución realmente era aquello que daba por totalmente cumplido el objetivo que perseguía un problema. No era lo mismo una idea que una solución, pero sí, todas las soluciones comenzaron siendo ideas. Después de todo ese universo de problemas, avanzamos viendo estos 3 principios de la creatividad: la intuición, la improvisación y la invención. Bien, no sé si recordarás, pero por ejemplo, la intuición era aquello, esa percepción repentina que se tenía sobre un hecho en donde no estaba presente la razón y donde te impulsaba a ir por un camino sin saber muy bien por qué.
La improvisación era aquella acción en realidad repentina, bien, cuando se resuelve algo con los medios que se tiene a mano. Y la invención era realmente descubrir finalmente algo no hecho hasta el momento, no visto hasta el momento. Esos eran los tres principios de la creatividad y se dan de distintas formas. Van a tener tanto preguntas relacionadas a sus conceptos como a entender situaciones en donde aparece más la intuición, la improvisación y la invención. Se relaciona la creatividad con el talento, el juicio diferido y la cinética, también con la serendipity que no está acá. Pero esos son los primeros conceptos que empezamos a entender del mundo y de los principios de la creatividad. Bien, cuando hablábamos de talento, nos preguntábamos si las personas nacíamos creativas o nos íbamos haciendo creativas. Bien, el talento eran las predisposiciones natas que tenemos y las facilidades que ya tenemos para ciertas cuestiones de la vida, y una de ellas es la creatividad. Bien, pero no es lo mismo. No solamente las personas talentosas pueden ser creativas. El juicio diferido, pasando a otro de los conceptos importantes, era aquella suspensión, bien, del juicio y suspensión de las críticas que hacíamos en medio del momento de generación de ideas para no inhibir ninguna idea, bien, todo lo que es juicios, críticas y demás se deja siempre para otro momento, que es el de la evaluación de las ideas, que está mucho después al de generar ideas, bien. Y la cinética era este otro concepto que hablaba de la relación, ¿bien? La cinética o asociación de ideas, que sucede mucho cuando estamos en un grupo, ¿bien? Y alguien propone una idea y yo la relaciono rápidamente, y eso es la cinética, poder relacionar ideas para generar una propuesta superadora. Avanzando también vimos que se hablaba de dos tipos de inteligencias, ¿bien? De dos tipos de hemisferios cerebrales que tenían que ver con la creatividad. Estaba el izquierdo, que se encargaba del pensamiento analítico, ¿bien? En donde jugaba todo lo que tiene que ver con la lógica, con los hechos, con la matemática, con el entrenamiento, con el análisis. Y por otro lado estaba el hemisferio derecho, que es el que se encarga del pensamiento lateral, en donde ahí se desarrolla principalmente todo lo que tiene que ver con la intuición, el arte, la parte más fluida de la creatividad, los sentimientos, la imaginación. Pero no sé si recuerdan, pero dijimos que para crear no solamente utilizamos este hemisferio derecho encargado del pensamiento lateral, sí, para un momento de superfluidez de ideas y de creatividad primaria aparece el hemisferio derecho. Pero para todo lo que es evaluación de ideas, para entender realmente, para aplicar una visión más lineal, para hacer foco sobre algo, para evaluar si realmente estamos resolviendo el problema, ahí entra lo que es el hemisferio izquierdo, con un pensamiento mucho más analítico. También vimos que había dos conceptos, la creatividad podía ser tanto primaria o secundaria dependiendo cómo la analicemos. Bien, la creatividad primaria es aquella que se da en un momento de total fluidez de ideas, donde digamos que nuestro niño o nuestra niña interior comienza a trabajar de una manera súper intuitiva, bien, valiéndose mucho de la improvisación y propone ideas sin mucho juicio, sin muchos prejuicios tampoco. Realmente es un momento de gran generación en donde estamos proponiendo y en donde están surgiendo un montón de ideas sin detenernos a pensar si esas ideas van a ser finalmente soluciones. ¿Bien? Luego está la creatividad secundaria. ¿Bien? La creatividad secundaria es un momento posterior al de la primaria. ¿Bien? Es donde recopilo toda la información que generé en ese primer momento para entender cómo alinear un poco todas esas ideas para convertirlas en una solución coherente. Es donde me pongo a evaluar realmente. ¿Bien? Si pusiéramos un ejemplo, no sé, una persona está diseñando la tapa de un disco. ¿Bien? Para empezar, se pone a investigar un poco, a ver referencias, inspiración, se pone a tirar ideas, boceta, tacha, va, vuelve, prueba un recurso, prueba otro. Todo ese momento es un momento de creatividad primaria. Y luego, cuando ya tiene la idea más o menos cerrada, dice, voy a terminar de combinar estas dos cositas por acá,
voy a dar el formato que necesita esta tapa de disco, voy a realmente diagramar y esquematizar todo como me lo piden para la impresión. Ese es otro momento que también necesita de mucha creatividad, pero que es el de la creatividad secundaria. ¿Bien? Después vimos que hay procesos de convergencia y divergencia en el pensamiento. ¿Bien? La convergencia es cuando vamos desde un problema directo hacia una solución de la manera más lógica posible. En cambio, la divergencia es cuando, a raíz de un problema, realmente nos dedicamos a cuestionar el mismo problema, a dar vueltas, a investigar, a irnos por un camino, ver que ese mismo camino puede estar conectado con otro, a buscar posibles soluciones alternativas, volver atrás. ¿Bien? Esa es la divergencia. También vimos, lo vimos más adelante en la materia, pero entra dentro de este primer parcial, que hay dos conceptos que se relacionan con la convergencia y la divergencia, que son la visión lineal o global. ¿Bien? La visión lineal es la contracara de una visión más global, más gestáltica, porque es un enfoque bien directo para la resolución de problemas. Tiene que ver con la convergencia. En cambio, la visión global, que es la que más desarrollamos la clase pasada, es la capacidad de ver un problema desde distintos lugares, perspectivas y puntos de vista. Este es el único concepto que yo les enseñé más tarde en la materia que sí iba dentro de parcial 1. ¿Bien? Se los aclaro porque no vayan a pensar que eso va dentro del parcial siguiente, va acá. Visión global y visión lineal se les va a evaluar ahora, en el parcial que viene. Bueno, después avanzamos, vimos que había unas 9 actitudes clave para desarrollar la creatividad. No me voy a detener en todas, pero sí recuerden que hablábamos de que siempre construíamos para destruir y destruíamos para construir, ¿bien? Todo aquello que, eso hablaba mucho del boceto, de la prueba, del error, de la importancia de equivocarnos y volver a empezar. También la creatividad propia y la ajena, eso hablaba de la importancia de generar ambientes los más diversos posibles y saber que la creatividad de otros me puede ayudar, es decir, estar atento, recibir la mayor cantidad de estímulos, ampliar nuestra reserva personal de datos, es decir, nuestro universo de referencias para generar un montón de conexiones, un montón de ideas. También es importante aceptar nuestras propias debilidades, por más que no nos guste, y también las de otros para entender cuáles son también nuestras fortalezas. Es importante valorar el error, entender que mientras más nos equivoquemos y más rápido, más cerca vamos a estar de las respuestas correctas. Estimular nuestra curiosidad, que es una fuerza que nos lleva a querer descubrir y a querer conocer cosas nuevas. Entender que los miedos no son siempre negativos, que cuando nos funcionan como alertas nos pueden ir guiando muy bien. Y tener un compromiso con la acción es clave. Querer que las cosas sucedan, querer que la idea funcione, que se haga, es importantísimo. Y por último, no lo vimos en la materia, pero ustedes saben que hay varios líderes creativos, ¿bien? Están los que son los líderes democráticos, los líderes flexibles, los líderes que trabajan en base a la autoridad y que hay distintas bases para el liderazgo. Todo eso es una lectura que siempre la doy para que la hagan de manera individual, pero también entra dentro de este parcial. Además de todo esto, les dejé, como les decía al principio, estos dos papers, estas dos páginas de Hilda Cañeque que hablan de desafíos y mecanismos, para que las lean y profundicen. Son muy sencillas, son desafíos creativos posibles que te puede ayudar a desarrollar tu creatividad y tira varios desafíos que están buenos y después algunos mecanismos que se dan cuando empezamos a trabajar lo que es la creatividad, ¿bien? Que se va desarrollando en nuestra mente y en nuestra vida. Después pasamos al módulo 2, ¿bien? Este es el mapa del módulo 2, es un poco menos extenso, es más concreto y como ven, el concepto principal es obstáculos para la creatividad, ¿bien? Como hemos visto, había dos tipos de obstáculos, las barreras, que son psicológicas, sociológicas y organizativas o organizacionales, y también por otro lado estaban los bloqueos, que ahora vamos a repasar. Dentro de estas barreras había un gran listado, ¿bien? Que no voy a repasar ahora, pero para que sepan, todas estas barreras
incluye, digamos, se las van a tomar en este primer parcial, y es importante que las entiendan y las pongan en situación. Es decir, si les plantean una situación, por ejemplo, de una oficina o qué está pasando en un estudio creativo, y les describen un poco una situación, ustedes van a tener que, como veíamos en las preguntas de antes, poder identificar qué barrera estaba viviendo el equipo creativo. Teníamos las barreras autoimpuestas, las respuestas esperadas, respuesta única, de formación profesional, después respuesta demasiado rápida, ¿bien? Eran varias. Y se dividían, como hemos visto, en psicológicas, sociológicas y organizacionales. La diferencia entre las barreras y los bloqueos era que las barreras, siempre estaban presentes con nosotros. Ambas eran obstáculos de la creatividad, pero las barreras nos acompañan siempre. No es como un bloqueo, que es un momento el bloqueo de total inhibición, en donde es una traba, no podemos continuar. En cambio, las barreras son también llamadas trabas, pero están siempre en nuestra vida. ¿Bien? Y mientras más trabajemos en librarnos de prejuicios, de estereotipos y de trabajar nuestro pensamiento más liberal, mejor vamos a saber sortearlas. Después habíamos visto que existían los bloqueos, que eran emocionales, culturales y perceptuales. ¿Bien? Los emocionales eran aquellos que tenían que ver con nuestros sentimientos. Es cuando sentíamos mucho temor o mucha ansiedad de una manera totalmente irracional o alejada a lo que está pasando en la realidad. Y todo eso nos hace sentir que no estamos listos para crear. ¿Bien? Un bloqueo emocional es como cuando, por ejemplo, sentimos que no estamos preparados para semejante desafío, que no somos lo suficientemente buenos. Los bloqueos culturales tenían que ver con todo lo que hemos aprendido socioculturalmente, tanto en todo lo que tiene que ver con nuestra educación, ¿bien? Y todas las respuestas preaprendidas que tenemos en nuestra mente, que se nos enseñó que siempre los problemas se resuelven de X manera, y eso es un bloqueo cultural, que también tiene que ver mucho con el conformismo, ¿bien? Con no romper ciertas barreras, porque ya sabemos que así funciona. Todo eso es un bloqueo cultural. Y en cambio los bloqueos perceptuales por ahí son los más difíciles de identificar, porque es cuando realmente no sabemos cuál es el problema que tenemos que resolver. Ni siquiera podemos entender que estamos muy bloqueados porque no podemos hablar del problema, no podemos limitarlo bien al problema, no podemos dejar de analizar el problema de la única forma en que podemos hacerlo. ¿Bien? Es como si siempre viéramos el problema con los mismos lentes y no nos podemos poner otros para verlo desde otra perspectiva. Cuando tenemos un bloqueo perceptual, hemos perdido totalmente nuestra visión global que veíamos hace un ratito. ¿Bien? Después tenemos todo un módulo, digamos, hay unas lecturas, y yo también les trabajé mucho en clase, acerca de consejos y métodos para superar barreras y bloqueos. ¿Bien? Brevemente les comento que acá habíamos visto que lo principal era reconocer que estábamos frente a un obstáculo de creatividad, ya sea una barrera, un bloqueo, aceptarlo, y recién cuando algo se acepta se puede empezar a resolver. Entonces ahí pasábamos a la acción. Aplicábamos nuestros métodos de creatividad, nuestro proceso creativo, revisamos una nueva técnica, tratábamos de incorporar hábitos, ¿bien? Como todos los ejercicios sin sentido que hicimos para entrenar nuestra creatividad constantemente, y también intentábamos desaprender lo aprendido, ¿bien? Tratar de tener un espacio, un momento para pensar de forma bien liberal y para tratar de cuestionarnos aquello con lo que nos manejamos día a día. Bueno, eso es un resumen de todo lo que incluye parcial 1, tanto módulo 1 como módulo 2. Cualquier duda me le pueden hacer directamente por Instagram si es algo rápido, o también me pueden mandar algún correo, no tengo problema. Bueno, hasta acá la clase de repaso de hoy. Éxitos en todos sus parciales. Cualquier duda estoy a disposición. Chau, un abrazo.